Epa, ¿qué más? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo video para seguir hablando y profundizando sobre gerencia del sector público, sobre gerencia pública, bajo este entendido de que necesitamos que los gobiernos hagan las cosas mejor, bajo el entendido de que sabemos que los gobiernos, que los estados tienen una capacidad importante, un rol clave para brindar condiciones para que el resto de la sociedad tenga un buen desempeño, para que pueda expandir las libertades individuales y cada quien pueda empujar su familia y su vida, empujar sus sueños. Igualmente el Estado tiene un rol clave para la superación de la pobreza y hay muchísimas oportunidades. Para lograr esto tenemos que entender y pensar y buscar cuáles son las mejores maneras para que el gobierno o para que el Estado, aquí muchas veces lo uso de manera indistinta, pero mi enfoque va mucho hacia el Ejecutivo, para pensar cuáles son esas mejores formas para producir los mejores resultados sociales, económicos y más. En este capítulo, en este episodio del día de hoy, vamos a hablar sobre gobernanza, un tema que particularmente me gusta mucho, un tema que me parece bien interesante porque sí demanda un cambio de paradigma, un cambio en la forma en la que el gobierno se interpreta a sí mismo y cómo interpreta también al resto de los actores de la sociedad. Es un cambio. Realmente el concepto, si se quiere, puede llegar a verse inclusive hasta filosófico, pero parte, y es lo que yo invito a las personas que se están formando a través de estos videos, es lo que invito a los grandes decisores públicos, es a interpretar esta dinámica, interpretar la gobernanza, asumirla y tratar de, en todo momento que sea posible, que sea viable, que además se evidencie como necesario, tratar de introducir este tipo de estrategias en el diseño de políticas públicas. Cuando hablamos de gobernanza, lo entendemos que viene como una respuesta a la realidad, que es que cada vez los sectores, que también hemos hablado de eso, del modelo de los tres sectores, entendemos que la sociedad civil como un sector, el mercado como un sector y el gobierno también, las fronteras entre ellos cada vez son más difusas y eso no se ve como un problema, sino más bien se ve como una oportunidad de gestionar esas redes para producir mejores resultados. Efectivamente, con esto, crece la diversidad, crece las interacciones, crece igualmente la dificultad de gestión, pero presenta unas excelentes oportunidades y que además también le da respuesta pragmática a otro hecho. Y eso es que efectivamente, y esto es así, los gobiernos, en ningún lugar del mundo, los gobiernos en general no tienen la capacidad de solucionar todos los problemas públicos. Simplemente es algo que no se puede lograr y para ello hay que pensar y repensar el rol del gobierno. En ese sentido, buscar, integrar sociedad civil, todo lo que es ese mundo del voluntariado, de las ONGs, de las fundaciones, de las organizaciones sin fines de lucro que trabajan en función de generar un beneficio social. Cómo articular ellas, articularlas dentro de la gestión pública, igualmente al sector privado, cómo pensar en el beneficio que pueden generar para la sociedad. Entonces, es entender que el Estado no puede solo, que es una responsabilidad compartida y bajo este supuesto, empujar en función de tener los mejores resultados sociales. En este punto yo creo que es importante también aclarar porque la gobernanza no es un concepto a lo mejor tan claro o tan evidente en el discurso político venezolano, inclusive en los medios de comunicación, inclusive hasta en algunos espacios de la academia el tema de gobernanza no está tan puesto sobre el tapete y quiero aclarar que no es lo mismo que la gobernabilidad. La gobernabilidad, que sí es un concepto que a lo mejor nos es mucho más familiar, tiene que ver con la gestión de distintas variables políticas, técnicas, presupuestarias que te permitan, sobre todo políticas, que te permitan efectivamente ejercer el gobierno. Es la cantidad de condiciones que te permitan gobernar, sacar políticas públicas adelante, tener todo más o menos en su sitio para ejercer el poder. La gobernanza es otra cosa, es lo que les estoy comentando, es
entender el gobierno en un rol diferente. Es entender el gobierno en un rol donde no se cree que es el único actor, bueno, con sus distintas ramas, ¿no? Que es el único actor que tiene la responsabilidad y la posibilidad de solucionar los problemas públicos. Entonces, es entender una forma de gobernar, una forma de gestionar en la que se involucra a distintos actores, que se involucran actores privados, puramente privados y con fines de lucro, y se involucran actores de la sociedad civil para, bueno, empujar en función de los objetivos sociales, lo cual también cambia la visión que el Estado tiene sobre sí misma, porque ya no es el Estado que hace absolutamente todo, sino un Estado que tiene un rol como más de liderazgo, si se quiere de dirección, pero me gusta más hablar de liderazgo porque invita a construir sueños en conjunto, a articular visiones compartidas. También es un gestor de redes, con todo lo que implica la gestión de redes cada vez más estudiada en la academia y toda la dificultad que implica para esto. Esto evidentemente demanda unos retos enormes a nivel de cómo se gestiona esto, porque si hablamos de involucrar actores, estamos hablando de diversidad, lo cual demanda una complejidad. Estamos hablando igualmente de dinamismo, porque igual así identifiques a las organizaciones con las que vas a desarrollar la política pública A, la política pública B, quienes están estructuralmente metidos en ciertas áreas, ciertos programas. También, bueno, esas organizaciones son dinámicas, entonces la gestión de las redes y la gestión de, bueno, el nivel de involucramiento de cada uno de estos actores también va cambiando, es diverso también a nivel de objetivos. Muchas veces pueden ser confluyentes, pero sin duda los objetivos de una organización no van a ser los mismos que los objetivos de otra. A lo mejor pueden que haya similitudes en algunos aspectos, a lo mejor hasta son contrapuestos. Entonces esto implica todo un reto. Y para esto la gobernanza demanda no simplemente un involucramiento superficial, sino que demanda un involucramiento a nivel de responsabilidades, involucramiento a nivel de iniciativa, involucramiento a nivel de implementación. En este sentido, y para gestionar la gobernanza, les he comentado, bueno, cuáles son esa nueva visión del Estado para consigo mismo, una visión de liderazgo, una visión de gestión, de interacciones y de redes, y esto es un mundo, porque hay organizaciones en las que en algún momento tú quieres darle mayor relevancia, y además el tema de la gestión de redes y esta gerencia es articular y acercar la organización A con la organización B para que produzca un mejor resultado. En algún momento puede ser inclusive lo contrario, es procurar que la organización C no se encuentre con la organización D, que no trabajen en conjunto, pero sí conectar la organización D con la organización A. Todo el mundo de la gestión de las redes para sumar talentos. Al final es un tema pragmático, es sumar a especialistas en cada uno de los temas, es sumar, no sé, en el caso venezolano es sumar de manera estructural en el diseño y la implementación, la evaluación de la política pública, a fe y alegría si estamos hablando de educación, por ejemplo, porque tienen un conocimiento que es bueno y vienen haciendo a nivel de educación pública, en sectores populares, vienen haciendo cosas interesantes. Entonces es cómo ubicas a la gente que te puede aportar, sea del tercer sector o del sector privado, a que participe en esto. Igualmente hay modelos interesantísimos, en Barcelona hay muchísimos modelos, en Rotterdam hay muchos modelos en donde el Estado se compenetra con el sector privado para modelos de gobernanza, porque al final que tengamos un mejor país, que tengamos un mejor Estado, una mejor ciudad, beneficia a todos, y por ello también las empresas tienen interés en generar que la ciudad vaya mejor, en que el país vaya mejor, y eso hay que entenderlo de esa forma. La empresa además tiene, y es parte del llamado en la que se comparte la responsabilidad, hay que tratar de generar los incentivos correctos para que la empresa, el sector privado, piense evidentemente que es su responsabilidad primera en la labor tradicional, la generación de lucro, la generación de empleo, la generación de innovación, pero además el concepto de la triple ganancia, que también deje cosas positivas para la comunidad y deje también, bueno, aspectos y, bueno, productos, externalidades positivas para el medio ambiente, y la sociedad civil pues empoderarla para que sigan haciendo cosas, para que crezca, para que, bueno, porque además es el tejido social, es ese capital social.
Entonces hay experiencias interesantísimas de articulación de actores y aquí, bueno, lo clave es buscarlo, es entender que el Estado no puede solo y que tiene que buscar la articulación de la mayor cantidad de actores. Dentro de este marco de la gobernanza podríamos hablar inclusive de participación ciudadana y cómo se integran a las personas en las distintas fases de la política pública. Y para ir cerrando esto, antes de comentarles un ejemplo en concreto que yo creo que ilustra bien la inspiración y la motivación de la gobernanza, para ir cerrando, quiero comentar que este nivel de involucramiento se tiene que realizar en distintas etapas del proceso de la política pública. No es simplemente, por ejemplo, para hablar de participación ciudadana para decir cuál es el problema, para demandar, para diagnosticar. No, es eso más en el diseño de la política, en la toma de las decisiones, en la implementación y en la evaluación. Y es lo mismo para todos los actores. Es un involucramiento, si se quiere, estructural y genuino entre organizaciones que no son solo del gobierno. Igualmente, la gobernanza también se debe practicar dentro del Estado, dentro del gobierno, no solo con el resto de los actores, porque también hay esto que se llama gobernanza multinivel, como tú involucras y acercas distintas organizaciones, porque al final el Estado es un entramado de instituciones grandísimo, y cómo tú vas conectando distintas organizaciones y vas generando productos en conjunto, que parte de la interacción, que parte de la articulación y del trabajo en conjunto. Para profundizar sobre este tema de la participación ciudadana, he invitado a un profesional, a un amigo, para que nos hable sobre este tema. He invitado a Golfredo Moret. Golfredo es actualmente director de las relaciones institucionales, de las relaciones con los sectores sociales del presidente encargado Juan Guaidó. Igualmente tiene amplia experiencia en el tema de la participación ciudadana, que es importantísimo en el marco de la gobernanza, como han podido ver en el resto del video. Y Golfredo ha sido también concejal de la capital del estado Mérida, del municipio Libertador. También dirige un programa de liderazgo y participación ciudadana, además de ser abogado egresado de la Universidad de los Andes. Entonces los dejo con Golfredo para que les hable unos minutos sobre participación ciudadana y nada, que lo aprovechen. Muchísimas gracias, Golfredo, por regalarnos este espacio. Hola, soy Golfredo Moret. Hoy les voy a hablar acerca de la cultura ciudadana. Primero conozcamos algunos términos fundamentales para estudiar esto, como son la ciudadanía y como son la cultura. La ciudadanía, pues vamos a encontrar diversos autores, diversas teorías, diversos conceptos que vamos a conseguir, pero en el objeto de estudio que tenemos, pues lo importante es que sepamos que la ciudadanía está asociada a una ciudad, a un centro poblado, a algún pueblo, de algún municipio, tiene un espacio geográfico delimitado. Lo segundo es que tiene una serie de derechos, de deberes, de leyes, de normas que debemos cumplir y unos derechos de los cuales somos titulares. Lo otro es que veamos la ciudadanía no solamente delimitada para los mayores de edad o para quienes viven en un sitio determinado. La ciudadanía o el comportarse como un buen ciudadano no debe depender de si estamos en el sitio donde vivimos, tiene que ser en cualquier sitio donde nos encontremos, y también no debe depender de la edad. Tanto un mayor de edad como un menor de edad tiene que comportarse de acuerdo a como diga la ley y tiene que generar convivencia en su comunidad. Otra cosa importante acerca de la ciudadanía es que nosotros debemos estar conscientes de que somos ciudadanos, de que estamos en pleno ejercicio de nuestros derechos, pero que también tenemos unos deberes que cumplir y que esto se logre a través de la educación. Con el tema de la cultura, pues bueno, de la cultura podemos decir muchas cosas, pero no necesariamente la cultura es lo que nosotros conocemos como tradiciones, música, folclore, sino la cultura tiene que ver con las costumbres, tiene que ver con cómo nos comportamos como sociedad, tiene que ver con cómo nos comportamos como comunidad, y eso genera una cultura que como nación, como pueblo, como estado, como municipio tenemos, y en algunos casos la cultura o la costumbre también genera ley, es fuente del derecho. Entonces,
¿qué busca la cultura ciudadana? Habiendo conocido estos dos conceptos básicos. Bueno, que nuestra cultura, nuestro comportamiento como comunidad cambie de acuerdo a una serie de valores que nosotros tenemos definidos dentro de la ciudadanía. Esto a través de la educación, y busca precisamente buscar una reconciliación entre lo que es ciudad, moral y ley. ¿Esto cómo? A través de la convivencia. Tenemos por un lado la ciudad, tenemos por el otro los ciudadanos, tenemos por el otro la ley, las normas, la cultura, las costumbres. Y lo que tenemos es que hacer que esas tres cosas funcionen y generen convivencia, es decir, que se traduzca en calidad de vida y bienestar para todos nosotros. Esto enmarcado en algunos valores que tienen que ver con todo el tema de ciudadanía, valores cívicos, que son precisamente la transparencia, el orden, la tolerancia, el respeto, la solidaridad, la participación ciudadana, entre otros, y uno muy importante que es la autodeterminación o la autorregulación, y es en el único que me voy a detener por la clase de hoy a explicarles. Y es tan importante porque la cultura ciudadana busca que nosotros logremos esos comportamientos o esas modificaciones de comportamiento en nuestra comunidad, no solamente porque nos van a poner una sanción, nos van a poner una multa, porque no estamos cumpliendo la ley, sino porque estamos conscientes de que nosotros debemos cumplir la ley para poder generar una mayor calidad de vida, no solamente para nosotros, sino también para nuestros vecinos, para nuestros semejantes. Esto porque en Latinoamérica abundan los casos de erosión social, de erosión de las instituciones, en donde estamos acostumbrados a saltarnos la alcabala, en hacer las cosas agilizadas, en hacerlas habilitadas para que sean más rápido. Es decir, a los latinos nos encanta no seguir las reglas, no comernos las luces del semáforo o meternos en la fila, en la cola. Es decir, la cultura del vivo está bastante presente, y esto debilita tanto el respeto y el cumplimiento de la ley como las relaciones entre las personas. Por eso es que para ejercer la política pública en el marco de la cultura ciudadana es muy importante la educación. Y la educación no solamente para las personas, porque la ciudadanía no solamente es ejercida por las personas, es también ejercida por los grupos de interés, como iglesias, partidos políticos, fundaciones, ONGs, asociaciones civiles, y también por las instituciones. Es decir, no solamente se busca educar a la comunidad, a los miembros de una comunidad, sino también a las instituciones y a los grupos de interés de esa comunidad. Por lo general, la cultura ciudadana como política pública se ha implementado en gobiernos locales, en el gobierno micro, pero eso no queda exento de que a nivel estatal, a nivel regional, a nivel nacional, a niveles más grandes, se pueda aplicar también como política pública. Lo importante es que tenga que ver con un plan integral, es decir, si se va a hacer a través de la educación, no es solamente las campañas informativas, es que si tenemos que crear un marco legal para que la gente lo cumpla, que sepa hasta dónde están sus derechos y hasta dónde están sus obligaciones, hay que tener ese marco jurídico también hecho, hay que tener las instituciones preparadas también para ejecutar todas estas políticas y para guiar todos estos cambios. Hace falta muchísima participación ciudadana, hace falta muchísima información, hace falta que los medios de comunicación participen, es decir, para que tengamos un comportamiento, una modificación de comportamiento que nosotros queremos dentro de un espacio determinado, necesitamos que sea una política integral, no importa en el nivel que sea. Yo los invito a que lean acerca de, sobre todo los gobiernos locales en Bogotá en los 90, principios del 2000, en los cuales se comenzó a implementar esto
como una política pública casi obligada de todos los gobiernos municipales, y que en Colombia ha tenido bastante éxito. En Venezuela no tanto, bueno, por las dificultades que todos sabemos que han tenido los gobiernos locales y la dificultad de los marcos normativos, pero sí hay algunos casos que pueden revisar, como algunos gobiernos municipales en Chacao o en Baruta a principios del 2000, hay una campaña del Cabildo Metropolitano que se llama No Me Engoriles, la pueden ver también. Nosotros en Mérida, yo fui concejal mientras estuve en el Consejo Municipal, tuvimos una que se llamaba Seamos Mejores, la pueden buscar por Instagram, y todos pues siempre han buscado sobre todo atacar el tema de la violencia, atacar el tema de la falta de convivencia, atacar el tema de la intolerancia, precisamente a través de educación, de deporte, de arte, de cultura. Con esto finalizamos este video sobre gobernanza, esperando que sirva de inspiración a la hora de hacer gestión pública, entendiendo que las responsabilidades deben ser compartidas y que la solución, el alcance de la solución de los problemas que existen en la sociedad no van a ser resueltos exclusivamente por el Estado y su trabajo aislado, sino que requiere el involucramiento de todos los actores, inclusive dentro del Estado, de diversas instituciones y diversos organismos. Con esto me despido, síganme igualmente en mis redes sociales que las encuentran por aquí y bueno, nos vemos hasta la próxima, que estén bien, chao.